Esto es DW Noticias desde Berlín. Donaciones y ayudas internacionales de todo el mundo llegan a Turquía y a Siria. Intentan llevar alivio a los miles de damnificados por los terremotos ocurridos a lo largo de la frontera entre ambos países. Mientras tanto, los rescatistas intentan encontrar sobrevivientes de una tragedia que se agudiza con el pasar de los días. Estos son nuestros titulares. Miles de personas permanecen atrapadas entre los escombros en Turquía y Siria. Los sismos destruyeron ciudades y pueblos enteros. La cifra de fallecidos asciende ya a más de 7.300. Además, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, visita sorpresivamente Kiev para hablar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La visita ocurre mientras Alemania y otros países anuncian nuevos planes para proporcionar al menos 100 tanques Leopard 1 al ejército ucraniano. Y Perú cumple 2 meses de protestas tras la destitución de Pedro Castillo como presidente. El exmandatario salió del poder luego de intentar un autogolpe al anunciar la disolución inconstitucional del Parlamento el pasado 7 de diciembre. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Más de 7.300 personas han fallecido por la serie de devastadores terremotos que han sacudido Turquía y Siria. Los trabajos de rescate continúan y se teme que la cifra de víctimas mortales aumente significativamente. Según la Organización de las Naciones Unidas, la catástrofe podría afectar a 23 millones de personas en total. El primer sismo de una magnitud de 7,8 grados tuvo su epicentro al norte de la ciudad turca de Gaziantep, causando destrucción a lo largo de la frontera sur de Turquía, como vemos aquí, desde el mar Mediterráneo hacia el este, afectando también partes del norte de Siria. La dimensión de la catástrofe es enorme, pero también se han salvado numerosas vidas. La magnitud de la destrucción es enorme. También los intentos por salvar vidas un día después de que los terremotos sacudieran Turquía. En este barrio los equipos de rescate tienen algo de éxito y confirman que han encontrado un sobreviviente. Un alivio para los residentes y también para los socorristas que ven el fruto de su arduo trabajo. Es complicado encontrar personas entre los escombros. Los equipos de rescate deben averiguar en qué parte del edificio hay sobrevivientes atrapados. Estabilizan las ruinas para evitar que se desplomen y luego excavan. El proceso es laborioso y no lo suficientemente rápido para esta mujer, que sufre al saber que sus seres queridos están cerca, sin poder alcanzarlos. Los socorristas mantienen viva la esperanza, buscan a contrarreloj entre los escombros y por momentos se detienen para escuchar señales de vida. Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, fue enfático al describir la gravedad de la situación. Así se refirió a la magnitud de la catástrofe que sufre su país. La ruptura de la falla tectónica en comparación con otras rupturas en una amplia zona ha provocado un gran colapso. En este contexto, no solo en la historia de Turquía, sino en cuanto a geografía, nos enfrentamos a una catástrofe mundial. Nuestro gobierno está trabajando con todos los medios, personales y de equipos. Y fijamos la mirada, desde luego, también en Siria, donde los terremotos también han causado estragos. La zona norte del país, cercana a la frontera con Turquía, fue escenario de intensos combates durante la guerra civil del país. La Organización Mundial de la Salud afirma que es probable que la ayuda a la zona encuentre trabas debidas a los efectos de la guerra. El ministro de Relaciones Exteriores de Siria ha pedido a los países europeos que envíen ayuda a pesar de las sanciones que pesan sobre el régimen de Bashar al-Assad. Atrapados bajo los escombros en Afrin. Con cuidado, laboriosamente, pero con urgencia, este rescatista intenta liberarlos. Muy débilmente se escuchan los gritos de una niña. Y entonces su rostro sale a la luz. Finalmente se logra sacar a la pequeña de los escombros. Otro menor rescatado por los cascos blancos. Este pequeño llevaba más de 20 horas atrapado bajo los escombros en Idlib. Surge algo de esperanza en un mar de devastación.
en un país que lleva años en medio de una guerra civil. El número de muertos por el terremoto sigue creciendo. Los rescatistas trabajan sin cesar, pese a las difíciles condiciones. La ayuda llega de todo el mundo. Estos son los equipos de rescate argelinos arribando al aeropuerto de Alepo. Y en Latakia, militares rusos se unen a los equipos de rescate. Todo aquel que puede ayudar sabe que cada minuto cuenta. Arturo Iglesias Mendoza es jefe del Servicio Sismológico Nacional de México. Se encuentra con nosotros a esta hora desde Ciudad de México para ayudarnos a comprender mejor la situación que se vive en Turquía y en Siria. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Iglesias. Y quisiera comenzar preguntándole por la naturaleza de estos sismos. Más allá de un número como 7,8 en la escala de Richter, ¿cómo podemos categorizar y describir estos terremotos? ¿Tienen características particulares que hayan contribuido a generar semejante destrucción? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Sí, particularmente la profundidad es muy relevante en cuanto a la producción de daños de sismos de esta magnitud. Son sismos de una magnitud importante y si la profundidad es muy pequeña, es decir, ocurren muy cerca de la superficie, pues el nivel de daños puede aumentar considerablemente. Estos sismos son unos sismos que se catalogan como de fallamiento lateral y en ocasiones inclusive podría haber trazas de la propia falla en superficie, un poco como sucede también, por ejemplo, en California, ¿no? Ahora, sabemos que los terremotos no se pueden predecir, pero ¿se puede esperar por lo menos que la actividad sísmica en esta zona, en la frontera entre Turquía y Siria, se pueda reducir por lo menos en el futuro inmediato? Sí, en general es muy probable que el número de réplicas vaya decreciendo con el tiempo. Eso hay una ley que sigue, digamos, la ocurrencia de los temblores, y esa ley dice que la mayor parte de las veces la ocurrencia de los sismos disminuye con el tiempo, asimismo también las magnitudes de las réplicas. Sin embargo, es muy probable que se sigan registrando algunas réplicas durante varios días, y tampoco es descartable que ocurra un sismo también importante, de alguna magnitud importante, que pudiera estar no exactamente en la misma falla, sino en las fallas aledañas, ¿no? Como ocurrió el sismo de 7.5, que primero ocurre el de 7.8 y luego este otro que ocurre al norte, 7.5, 7.6 al norte de la falla. Correcto, ojalá que no se dé un sismo de mayor magnitud. Hablemos, señor Iglesias, de prevención. Dentro de las preguntas de la audiencia frecuentemente escuchamos la duda de por qué no hay un sistema de alertas que por lo menos en el corto plazo le avise a la gente que debe resguardarse. ¿No hay ninguna posibilidad de prevenir este nivel de desastres? Bueno, en el caso particular de Turquía, así como en otros lugares del mundo, es muy difícil considerar un sistema de alerta temprana, porque en realidad las zonas pobladas, las ciudades se encuentran prácticamente encima de las zonas de falla. Entonces no habría un tiempo de oportunidad antes de que lleguen las ondas sísmicas. El caso de la Ciudad de México, si me lo permite, pues es muy diferente, porque tenemos fuentes de temblores que pueden afectar a la ciudad, pero que están a 300 kilómetros de distancia. Y eso, por ejemplo, da un tiempo de alerta pues notablemente diferente, que puede llegar a ser hasta más de un minuto, ¿no? Eran las apreciaciones del señor Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional de México. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Al contrario, muchas gracias. Y la respuesta internacional a la catástrofe está tomando forma rápidamente. La ayuda humanitaria ya está en camino y equipos de rescate de todo el mundo se dirigen a la zona de desastre. Estados Unidos afirmó que sus especialistas llegarán este miércoles. Aquí en Alemania, luego de una conversación con el presidente de Turquía, el canciller Olaf Scholz prometió más ayuda para las víctimas de los terremotos. La gente acude en masa para ayudar. Cientos de voluntarios en el aeropuerto de Estambul intentan volar hasta el sur de Turquía, donde miles murieron por el devastador terremoto.
países de todo el mundo han enviado equipos de rescate, material y ayuda humanitaria. Entre ellos México, India e Israel. Nuestro objetivo es salvar vidas. En este momento aún es posible. Las condiciones son muy duras, hace frío y la destrucción es severa. Otros países como Nueva Zelanda y Australia han prometido apoyo. Condolencias del pueblo de Nueva Zelanda a los que están en Turquía y en Siria. Aquí sabemos bastante de terremotos y el efecto que pueden tener en la gente, así que nuestros corazones están con ellos. Nueva Zelanda también contribuirá al esfuerzo internacional. Ya han empezado a llegar algunos equipos internacionales de rescate. La tarea que tienen por delante es enorme. Los equipos de Turquía han estado excavando durante toda la noche para encontrar supervivientes. El frío y la lluvia no facilitan las cosas. El imperativo es encontrar al mayor número de posibles personas cuando ya ha pasado un día desde el terremoto inicial. Para quienes yacen bajo los escombros, cada minuto cuenta. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, visitó Kiev por sorpresa este martes. Se trata del primer viaje a Ucrania de Pistorius, que hace apenas 3 semanas asumió la cartera de defensa. En la capital ucraniana, Pistorius se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y con su homólogo ucraniano Oleksiy Reznikov. El ministro alemán anunció que un grupo de países europeos enviará a Kiev al menos 100 tanques Leopard 1 en los próximos meses, blindados que se suman a las 14 unidades de los modernos Leopard 2 que prometió Alemania. Al referirse al resultado de sus reuniones en Kiev, el ministro alemán pareció tener un interés particular en defender las acciones de apoyo de Alemania a Ucrania, que en varias ocasiones han estado en el foco de las críticas dentro y fuera del territorio ucraniano. Me he reunido 2 veces con mi colega ucraniano Oleksiy Reznikov, una en Ramstein y otra hoy. Hoy también me he reunido con el presidente Volodymyr Zelensky y en ninguna de las conversaciones mantenidas en Ramstein, como hoy, hubo una sola palabra de crítica acerca del enfoque de Alemania. Al contrario, aprecian el gran compromiso de Alemania y están muy agradecidos por ello. Bien, pasamos ahora a la economía. Como ven, está ya con nosotros Paco Furió. Y Paco, nosotros aquí todavía escribimos nuestros textos, pero eso podría cambiar. Así es. Es que hay una computadora capaz de escribir ensayos, componer música y poemas y corregir errores en el código de software. Esa era la idea detrás de ChatGPT cuando se presentó el año pasado. La herramienta, respaldada por la inteligencia artificial, puede generar textos que parezcan escritos por un ser humano. Ahora, Google y Baidu, el mayor motor de búsqueda de China, preparan rivales del ChatGPT. El entusiasmo creciente por los chatbots se debe principalmente al ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial capaz de escribir ensayos, componer música y poemas, además de corregir errores en programas informáticos. Pero a algunos les preocupa el efecto sobre el mundo del trabajo o el uso que puedan darle los estudiantes. Un pequeño grupo de ingenieros desarrollan los algoritmos. Puede haber un considerable sesgo en ello que luego se transmite a un gran número de personas. Y en segundo lugar, se genera una suerte de moderación de contenidos, porque hay un modelo que selecciona la información que te dará. Es bueno entonces que haya más de un proveedor trabajando en esta tecnología. Un mercado con más participantes como BART de Alphabet y el ErnieBot de Baidu es una buena noticia. Pero esto no elimina la amenaza para muchos puestos de trabajo ni el desafío para maestros y profesores a la hora de que sus alumnos hagan los deberes. Y hablamos ahora sobre esto con nuestro compañero José David Navarro. José, empecemos por cómo transformará la inteligencia artificial Internet y por qué es tan importante para la industria tecnológica.
Hola, ¿qué tal? Pues ya lo adelantabas tú, ¿no? Cómo ha dejado a muchos con la boca abierta el potencial de ChatGPT, porque ha sido una auténtica sorpresa. Para que lo entiendan es, si muchos conocen, por ejemplo, el aparato Alexa, al que le podemos pedir que nos ponga determinada música o que responda a determinadas preguntas. Es algo parecido a la aplicación de la que estamos hablando, pero a un extremo, porque, como tú adelantabas, la herramienta es capaz, por ejemplo, de resolver problemas, de redactar textos, e incluso algunos informáticos se han quedado con la boca abierta al ver cómo, por ejemplo, al volcar un código informático erróneo, la aplicación es capaz de resolverlo. Esto va a definir nuestro futuro y la manera en la que nosotros nos vinculamos con Internet, y también va a tener un impacto enorme en la industria, por ejemplo, publicitaria, que desarrolla todo su modelo de negocio en base a cómo nos relacionamos con Internet. Pero además el futuro va a pasar porque estas grandes compañías que desarrollan estas aplicaciones con inteligencia artificial como Microsoft van a vender esta tecnología a pequeñas o a otras empresas para que las incorporen a aparatos de nuestro día a día. Hablabas de Microsoft, José. Podríamos decir que Microsoft fue el pionero al invertir muchísimo dinero en una startup estadounidense para desarrollar esta nueva tecnología. Pero le están saliendo competidores ahora. Uno es Google y otro de los competidores mejor posicionados es Baidu, una empresa china, ¿cierto? Sí, así es. De hecho, esta semana han coincidido, ¿no?, varios anuncios, tanto de Google como de Baidu, que en las próximas semanas van a seguir los pasos de Microsoft y a lanzar en Internet sus propias aplicaciones. En el caso de la empresa china Baidu, que es como el Google, pero de China, va a ser la empresa que por primera vez lleve esta tecnología a todo el mercado chino, y en Occidente, como les decía, estará Microsoft y también Google, que ha dicho esta semana que en las próximas semanas, en cuestión de 2 o 3 semanas, lanzará su aplicación. Ahora, de momento, están probando también a nivel interno, porque hay que recordar que por muy sofisticada que sea estos aparatos, esta tecnología no es perfecta. Todavía se detectan errores porque esta máquina o este motor de búsqueda no es capaz de forma muy limpia de detectar la diferencia entre la realidad o la ficción, y se han detectado algunas ocasiones como lanza o responde con comentarios que pueden sonar sexistas, y eso todavía son algunos aspectos de esta nueva tecnología que se están probando y depurando. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. Dejamos ahora la economía. Más noticias. Efectivamente, Paco, nos centramos en América Latina. Perú cumple este martes 2 meses sumido en incesantes protestas que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. En las manifestaciones que estallaron el 7 de diciembre con la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo y que han dejado medio centenar de muertos, se exige también el cambio del Congreso. La protesta es protagonizada mayoritariamente por ciudadanos de origen indígena del empobrecido sur andino que piden elecciones generales cuanto antes y no esperar hasta el año 2026, cuando sería el plazo regular. Entre bloqueos de vías, parálisis económica y estado de emergencia en 9 de las 25 regiones del país, la presidencia y el parlamento parecen incapaces de alcanzar consensos. El viernes pasado, los legisladores decidieron congelar hasta agosto cualquier debate para adelantar los comicios, sepultando la posibilidad de renovar autoridades este año. 2 meses de protestas que dejan un trágico balance. Según cifras de la Defensoría del Pueblo de Perú, los enfrentamientos entre manifestantes y policías en las protestas han provocado la muerte de 47 civiles y de un policía. Además, el número de fallecidos de forma indirecta en hechos vinculados a los bloqueos de carreteras asciende a 11. Nos referimos a accidentes de tránsito, por ejemplo, o a la ausencia de asistencia médica a raíz de los bloqueos. Además, hay más de 1.200 civiles y 580 policías heridos. Y la periodista Rosemary Cuevas se encuentra en Lima, desde donde da seguimiento al desarrollo de la crisis política que vive el país. Rosemary, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, Dina Boluarte llegó al poder tras la destitución de Castillo en un proceso que los expertos en derecho constitucional calificaron como legítimo, pero los seguidores de Castillo no reconocen a la presidenta, y mucho menos tras la violenta represión de las protestas. ¿En qué momento se encuentra en estos momentos la presidenta? Javier, en estos 2 meses, después del autogolpe de Pedro Castillo y desde que Dina Boluarte asumió la presidencia según las normas, el rechazo contra la presidenta
ha ido aumentando. Actualmente, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruano señala que un 76% de la población la rechaza, y este rechazo crece aún más en regiones del sur del país, donde se han registrado más muertes durante las protestas. Hablamos de regiones como Ayacucho y Puno. Un 88% de la población la rechaza ahí. Por un lado, Dina Boluarte ha perdido legitimidad para el sector que está principalmente participando dentro de las protestas. La consideran como una presidenta autoritaria y que su gobierno no es de democracia. Sin embargo, hay otro sector principalmente compuesto por las élites económicas y empresariales, y también de una parte de la derecha, incluso la del Congreso, que la apoyan y la respaldan. En estos momentos, Dina Boluarte, según han ido pasando los días, no está muy presente. Ha salido a hablar públicamente muy pocas veces, y las veces que ha salido ha sido para minimizar las manifestaciones e incluso criminalizarlas, cuando por el momento no se han identificado ningún grupo criminal dentro de las manifestaciones como el gobierno afirma. Ella está dentro de una agenda política, está haciendo algunas actividades, pero principalmente en el norte del país, porque ya se ha visto que en el sur, cuando las autoridades van, ministros o viceministros incluso son atacados por los manifestantes. Ahora, Rosemary, se ha hablado mucho de la salida a la crisis que se daría si Dina Boluarte renuncia o si el Congreso convoca a elecciones. Ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder, pero asumamos por un momento que se convocara a elecciones en Perú. ¿Podría traer realmente un fin a la crisis política? Podría traer en realidad una calma a la crisis, en realidad no un fin, porque la crisis parte más de problemas políticos, sociales, que son estructurales, ¿no? Se tiene que trabajar mucho en reformas políticas, se tiene que trabajar para cerrar la brecha de desigualdad en el país y contra la discriminación y el racismo, que hemos visto que está muy presente en el país a raíz de estas manifestaciones, ¿no? También recordemos que la protesta no solamente exige unas elecciones adelantadas, sino hay una exigencia muy fuerte para que Dina Boluarte renuncie, porque la crisis ya no solo ha pasado a ser un problema de legitimidad, sino que hay severas denuncias contra su gobierno por violar los derechos humanos de los ciudadanos durante la protesta. Hablamos de casi 50 muertos por la represión policial. Entonces, nosotros hemos conversado durante las manifestaciones con muchos ciudadanos, tanto de Lima como de las regiones del sur, y mencionan que ellos no van a dejar de manifestarse ni protestar hasta que Dina Boluarte renuncie. Entonces, no solamente pasa por unas elecciones adelantadas, el problema es más crítico. Perú cumple 2 meses de intensas protestas sin una posible salida a la crisis del país. Los detalles nos los brindaba Rosemary Cueva desde Lima. Muchísimas gracias, Rosemary. Y seguimos en Perú, donde el expresidente Alberto Fujimori fue encarcelado por crímenes contra la humanidad y corrupción. Tuvo que ser hospitalizado de urgencia el lunes tras presentar un cuadro de frecuencia cardíaca irregular. El exmandatario de 84 años, al que vemos aquí en imágenes de archivo, se encuentra en observación en un hospital de Lima luego de que el equipo médico lograra estabilizarlo. Fujimori padece recurrentemente de problemas respiratorios, neurológicos e hipertensión, y ya fue internado de urgencia por una situación similar el pasado mes de abril. En Chile, a pesar de la ayuda internacional y de los equipos y rescatistas expertos que luchan contra los incendios que han cobrado la vida de más de 20 personas, los incendios han logrado mantenerse durante días y las autoridades muestran preocupación por lo que tendrán que enfrentar en las próximas horas. Conforme siguen las labores de extinción, cada vez queda más claro que con temperaturas extremas superiores a los 40 grados y vientos desfavorables, acabar con los incendios no solo está en manos de los bomberos. Pasa, Miguel, pasa. Se juegan la vida para apagar las llamas. Llegan a las zonas más peligrosas para plantarle cara al fuego que ya ha arrasado más de 280.000 hectáreas. En el frente de batalla están los brigadistas de la Corporación Nacional Forestal y de las compañías forestales, además de 3.400 bomberos de la zona y llegados de otras regiones a redoblar los esfuerzos para apagar los incendios. Igual tenemos complicaciones en el terreno, en los cambios, claro, como dice usted, en los cambios del viento. Tenemos que andar pendientes de todo eso para no tratar de quedar encerrados. Como uno ya tiene harta experiencia ya en esto, sabe dónde poder entrar al fuego y no entrar. Por eso nosotros siempre lo trabajamos al perímetro, cosa que tengamos
un escape en caso de cualquier cosa. A diferencia de los brigadistas, los bomberos en Chile son completamente voluntarios y no reciben un sueldo por su trabajo en las emergencias. Pero Chile necesita las máximas manos posibles para contener la ola de incendios más mortífera de la última década. Y antes de irnos, en Haití, el primer ministro nombró formalmente un consejo para la transición encargada de celebrar elecciones muy esperadas en el país. Con la solemnidad de los anuncios importantes, el primer ministro haitiano Ariel Henry anunciaba que tras años de acuciante crisis había logrado formar un consejo de transición para convocar elecciones. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, Henry se mantiene en el poder de forma interina y el país vive en una espiral de violencia. Celebro que las partes hayan alcanzado un consenso nacional y hayan dado su apoyo unánime a la solicitud de ayuda de una fuerza especializada presentada por el gobierno a la comunidad internacional y acompañar así a la Policía Nacional de Haití en la lucha contra las bandas. Algunos países han expresado su deseo de participar en esta fuerza multinacional y tengo buenas razones para confiar que esta solidaridad se materialice. Henry agradeció a los 3 miembros del Consejo por aceptar formar parte del gobierno. Se trata de Calix Fleuridor de la Federación Protestante de Haití, que representa a la sociedad civil, Mirland Manigat, profesora de Derecho y ex primera dama y candidata presidencial que representa a los partidos políticos, y Laurent Saint-Cyr, presidente de la Cámara de Comercio de Haití, que representa al sector privado. Muchos dudan que este consejo permita la celebración de los comicios este año tal y como estaba previsto. Henry hizo un llamamiento a todos los haitianos para que se unan y luchen por el cambio. También descartó una campaña electoral por las circunstancias actuales. No sería aceptable que el Estado pidiera a un político que fuera a hacer campaña si el Estado no puede garantizar su seguridad. Se preocuparían por su propia vida y la de sus partidarios. No es tan simple como eso. Haití sigue sumido en una crisis humanitaria, social, política y económica en la que la pobreza y el hambre se acentúan y la violencia se ha apoderado de las calles. Y con esto nos vamos. Que la pasen bien.